Bienvenidos de nuevo. Estamos con nuestra clase de personajes mecánicos en 3D Max. Vamos a terminar nuestra clase de modelado profesional. Ya vimos todo lo que eran quads, vértices, líneas, polígonos, engons, qué podemos evitar, qué debemos evitar también. Vamos a utilizar un elemento casero que todos podemos tener en la casa para ver cómo es el proceso de principio a fin del modelado de uno de estos elementos y qué tipo de ejercicios podemos hacer cuando nos vamos a enfrentar a un elemento nuevo y vamos a ver todos los detalles. Escogí uno de los elementos pues que creo que todos podemos llegar a tener en casa, sobre todo pues si somos diseñadores industriales, un destornillador Stanley, muy sencillo, pero me gustó este objeto porque aunque es sencillo, tiene muchos detalles los cuales nos podemos enfrentar en cualquier modelado de un robot o de un personaje mecánico. ¿Por qué? Porque tenemos curvas, tenemos detalles aquí como de repujado, tenemos diferente color, tenemos textos que los podemos utilizar en mapas. Ya vamos a ver cómo se abordan ese tipo de detalles. Tenemos unas pequeñas sierras también, círculos, tenemos unos cantos planos, dos piezas y tenemos varios detalles que nos van a representar un reto. Antes que nada, vamos a tratar de generar lo que ya habíamos hablado en clases anteriores, un plano. Básicamente el plano y la foto que tenemos nos sirve. No tendríamos la foto lateral, pero si todos hemos tenido experiencia con un alicate, sabemos cómo son lateralmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esta imagen? Vamos a abrir Photoshop. Para modelar en 3D y para manejar archivos de 3D no es necesario ser profesional ni en Photoshop, ni en Illustrator, ni en After. Simplemente tener los conocimientos básicos para manejar, para editar una foto, para poder modificarla y generar algún tipo de plano o si necesitamos modificar una imagen para que nos sea de ayuda. Vamos a coger la imagen del alicate, esta diagonal, de esta manera no nos sirve, entonces lo que vamos a hacer es ponerla en un sentido que sea para nosotros mucho más fácil hacer y modelar. Esto es un proceso muy sencillo. Como es un alicate nomás, no representa gran reto, pero cuando empecemos a hacer nuestro personaje, pues claramente vamos a tener retos un poco más complicados. Ni siquiera antes, ni siquiera comenzando a modelar, y ya vamos a tener retos importantes que vamos a saber abordar. Y es cómo selecciono mis referencias, que va a ser la próxima clase sin que sean 3000 referencias sobre un mismo objeto. Pueda que tengamos 20, 30 referencias, pero necesitamos escoger las mejores, las que nos dan la mejor información de todo el modelo, tratar de hacer lo más parecido a un plano y tener 3 o 4 referencias, no es más. Vamos a tratar de que esta imagen sea lo más estándar posible. Tengo aquí como unas líneas, puedo borrar con la herramienta de clonar. ¿Qué es importante? Las imágenes nunca se van a utilizar full color. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar como si fuera un papel calcante. Y como ustedes saben, cuando uno utiliza un papel calcante, siempre la imagen queda un poco más opaca que la superficie donde estoy dibujando. Vamos a duplicar, les voy a mostrar. En este objeto de pronto no es necesario, pero en futuros objetos sí. Y vamos a ver cuáles son mis líneas guías. Vamos a utilizar la regla de Photoshop para saber esto. Aquí comienza el alicate. Ahí. Como pueden ver, no soy tan bueno con el tema Photoshop. Aquí termina. Y vamos a poner las líneas guías
de lo que consideramos que es importante tener como referencia. Este proceso, muchos se preguntarán si es necesario con todo lo que vayamos a hacer. A medida que uno va avanzando y va adquiriendo experiencia, pueda que no lo necesite. Si a mí me piden en el trabajo que modele la botella de una gaseosa, de una bebida, pueda que yo solamente necesite una imagen de referencia y ni siquiera la voy a calcar en 3D Max. Pero porque ya he modelado varias, ya tengo cierta experiencia. Para comenzar, digamos que está bien utilizar imágenes como si las fuéramos a calcar, y si queremos ser un poco más libres, si queremos inventar, crear personajes, cosas de pronto que salen de nuestra cabeza y simplemente queremos como practicar un poco el 3D, podemos hacerlo libremente, no siempre hay que hacer esto. Esto es porque pues digamos que en la industria se hace así, siempre se hace de una manera organizada. ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo un personaje y tengo algún ajuste y ya lo hice en 3D, hacer ese ajuste o esa modificación va a ser mucho más difícil hacerla en 3D que en 2D. Por eso el proceso de las grandes compañías es primero 2D, aprobamos y ahí sí seguimos. Porque corregir un dibujo a mano alzada en un lápiz, en un papel, es mucho más fácil y mucho más barato que corregir en 3D. Por eso digamos que este es un proceso importante. Vamos a seguir con nuestras líneas guía. Yo creo que con este ya son suficientes. De pronto marcar el centro de mi círculo y otras por acá. Entonces, ¿qué me va a decir esto? ¿Cómo voy a ver? Muy sencillamente, de lado mi destornillador. Vamos a hacer una vista lateral muy sencilla. Este círculo de lado se va a ver así. Todo el destornillador es plano, entonces es posible que la parte de arriba también se vea un poco plana. Vamos a ponerle otro tipo de color. Y acá vemos que tienen como un achaflanado o un bisel. Esto es una herramienta de precisión. Digamos que vamos a tratar de ser lo más juiciosos. Cada cual tendrá sus métodos para hacer este proceso. Aquí podemos ver que ya estamos un poco logrando una vista que podría ser lateral. Aquí tenemos este detalle que también es importante y es, esto es una pieza y esta es la otra. Y aquí se unen. Aquí yo debería ver una línea acá y otra línea acá. Acá y acá. Listo. Que sigue la parte de abajo. Tengo comandos que utilizo mucho en Photoshop. eh, Control J, duplicar la capa. Y vamos hasta acá. Aquí vemos que también hay cierto bisel, pero no es todo, solamente hasta cierto punto. Entonces también, y es como curvo. Entonces deberíamos ver esto acá. Sí. Me estoy imaginando cómo puede verse esto ya. Más adelante, no solamente las vistas nos van a ayudar, sino que también vamos a utilizar el 3D y él también nos va a decir cómo deberían ser esas formas. Duplico, es simétrico, entonces no importa si lo volteo y lo pongo acá. Listo. Ahí podemos ver que es posible que ese destornillador lateralmente se vea así. Todo es plano, entonces eso nos va a ayudar, va a ser un poco más sencillo. Y vamos a empezar con el mango. Aquí veo que el mango es mucho más grande que la parte metálica. Eso quiere decir que debería ser más gruesa en la parte lateral.
y todo es plano. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Esto vendría siendo acá así y acá así. Vean que lo único que estoy haciendo son solo cubos. Si escogieron un destornillador de sus casas, pueden tomarle una foto y simplemente hacer la composición de los planos. Como yo tomé este destornillador de internet para mostrarles como ejemplo cómo uno puede crear los planos de una pieza. Vamos a escoger el mismo color y lo vamos a poner. Ok, ahí ya me puedo imaginar un poco. Yo pensaría que esta curva también se ve de lado. Esto es algo muy sencillo. Uno puede tomarle tiempo, pero pues simplemente para referencia. Puede hacerlo de manera rápida. Tampoco hay que ser súper exactos. Y aquí veo que ya estoy teniendo. Veo que esta curva sale desde acá, va por todo el destornillador y vuelve acá. Yo pensaría que esa curva es totalmente del mismo grosor que todo el mango, pero vamos a tratar de darnos una guía de cómo sería la vista lateral. Entonces esta curva puede ser acá, muy pequeña, puede volver acá, aquí vuelve y entra el objeto, casi siempre, y en el 3D también se maneja, cuando uno quiere que todo sea simétrico, uno trabaja la mayoría de cosas por mitades. Aquí solamente diseñé una parte. Vamos a coger esta área, control J, control U para hue y saturation, saturación. Y hue en español es tinte, creo, si no me corrí. Vamos a oscurecer, ¿cierto? Duplicar y vamos a girar. Y pueden ver aquí en esta parte que aquí cierra la pieza. Vamos a cerrarla de una manera muy sencilla. Listo. Ven que si trazo todas las líneas va a ser muy fácil poder generar la vista lateral. Y esto es un objeto que no conozco. Simplemente lo saqué de internet. Vamos a hacer esto un poco más ancho. Ahí se me pegó una parte, pero lo vamos a quitar. Esta hendidura que ustedes ven acá está detrás de esto. Entonces yo no la voy a ver. Por eso no la voy a hacer. Y lo otro que también podemos ver son estas líneas que son el detalle ergonómico que tiene la pieza. Podemos verlas acá. Ya van a ver lo útil que es hacer este tipo de procesos. Pueden ver que no llevo más de 10 minutos en esto. Vamos a hacer esto de una manera muy rápida. Hacer esto acá. Selecciono Shift para seguir haciendo la selección. Shift.
Esto es un alicate, entonces imagínense, pues, en un personaje hay que tener un poco más de cuidado. Lo voy a duplicar y voy a aclarar. Pueden ver que aquí ya tengo, podemos eliminar, no estoy seguro de cómo se eliminan las guías. Okay. Las guías normalmente quedan guardadas en el archivo o en un PDF, si lo guardamos como PDF, o el PSD también, ya no son necesarias. Traten de coger varios objetos de sus casas y tratar de hacer este proceso. Mentalmente no es necesario que lo hagan en Photoshop. Listo. Vamos a guardar. Plano. Alicate. Y vamos a hacer otro proceso. Vamos a duplicarla. Vamos a irnos a imagen. Exposición. ¿Cuál es la idea? Primero, quitarle un poco el color para que no se nos vaya a confundir mucho en el 3D Max. Podemos guardar la imagen inicial y esta como imagen aparte. Y vamos a bajarle un poco el gamma. Eso así, para que se vea un poco más de contraste. ¿Y por qué vamos a bajar la iluminación? Ya les voy a mostrar por qué. Como pueden ver, mi 3D Max es totalmente oscuro. Si yo dibujo una línea, pueden ver que esa línea es blanca. Entonces, si yo voy a dibujar mi línea encima de una imagen blanca, se me va a perder. Yo no quiero que se me pierdan las líneas porque entonces me voy a enredar. Entonces, solamente quiero una imagen muy tenue de el destornillador. Y la de color la vamos a tener de referencia. Aquí está. Vamos a guardar esta. ¿Listo? Para pasar la imagen al 3D, vamos a ser muy juiciosos. Podemos coger un cuaderno. Aquí lo que yo voy a hacer es dejar esto abierto, dejarlo acá. Y vamos a anotar estas medidas. 16.4 centímetros y 19.65. Vamos a ir a nuestro 3D Max. Vamos a trabajar en una sola vista. Vamos a dibujar un plano. Como pueden ver aquí ya estoy en centímetros y vamos a copiar estas medidas. 16.4 y 19.65. Listo. En teoría debería ser la misma proporción. Disculpen que mi Photoshop está en inglés, pero width es ancho, height es alto. Entonces de ancho tiene 16 y de alto tiene 19. Igual acá. Aquí creo que esto es al revés. Y esto es acá así. Porque esto es importante para que la imagen no pierda proporción. Y vamos a aplicar nuestra imagen que acabamos de crear a este plano. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay dos maneras y en el nuevo Max es un poco más fácil. Vamos a coger nuestra imagen y la vamos a arrastrar y la vamos a poner. Eso es todo. ¿Por qué es importante la proporción? Porque si hubieran hecho un plano muy diferente, esto sería así o sería así y pues eso no vale la pena.
Importante que sepan de 3D Max, a diferencia de muchos programas gráficos y muchos programas de diferente índole, 3D Max tiene un autograbado. Quiere decir que cada cuantos minutos él graba automáticamente si nosotros ya hemos guardado por primera vez. Entonces vamos a poner esto, se va a llamar Alicate. ¿Dónde podemos ver esto? Vamos a ir a Customize y nos van a salir todo este mundo de opciones que yo conozco la mitad. Acá hay una pestaña que se llama General. Vamos a ver si es por acá porque no, claramente no me sé esto de memoria. Y en Files, en Archivos, hay un Auto Backup que dice Auto Backup File Name, Auto Backup, y dice cada cuánto guarda. Y dice que cada 5 minutos. Eso me parece bastante poco. Cuando los archivos son muy pesados y se demoran en guardar, entonces yo me voy a dar cuenta cada vez que le hace el backup. Cuando no son tan pesados, yo ni siquiera me voy a dar cuenta. ¿Qué pasa si el programa se cierra, se va la luz, se daña el programa? Algo pasa. Voy a ir a mis documentos y en documentos va a haber una carpeta que se llame 3D Max. Y en 3D Max se van a dar cuenta que hay una carpeta que se llama Auto Backup. Y aquí pueden ver todos los backups que se han hecho. Estos son muchos backups de otros proyectos que tengo, pero podemos verlos por fecha. Digamos, a las 9:48 comencé yo el curso y yo abrí el programa. Desde ese momento pueden ver que 9:48, 10:05, desde ese momento él empezó a guardar. Cuando se nos dañe el archivo, vamos a traer nuestro último backup con nuestra última fecha, vamos a traerlo a la carpeta donde lo guardamos y vamos a abrirlo. Y vamos a ver, dependiendo de donde hayamos quedado, el archivo va a estar intacto. Eso es importante para cuando tengamos archivos demasiado pesados. 3D Max a veces suele cerrarse cuando el computador como que no es muy bueno y también porque a veces simplemente comete algún error y es normal, por eso tiene esta opción de auto backup. Me gustaría que Photoshop y Illustrator las tuvieran, creo que hoy en día tienen algún tipo como de guardado automático, pero en 3D Max es súper importante porque como pueden ver el proceso de modelado es mucha paciencia, es demorado y perder el trabajo no es buena idea. Siempre ahí mismo comiencen el proyecto, guarden y espero que no les pase muy seguido. A mí me ha pasado y he aprendido a las malas, desafortunadamente. Y también guardo muchas versiones porque a veces cometo errores y ya no me puedo volver tantas veces. Ya ahora vamos a hablar del control Z. Y entonces también trato de guardar unas versiones antiguas como por si me quiero devolver a una instancia donde sentía que el proyecto estaba yendo mejor. Listo. Vamos a irnos nuevamente a preferencias y aquí hay una cosa que se llama Sin and Do y es cuántas veces puedo yo poner control Z. Voy a ponerlo en 50. Eso consume un poco más de memoria, pero en 50 siento que está bien. ¿Qué pasa? Si yo hago esto, después esto, después esto, pero me arrepentí. Control Z, Control Z, Control Z. Tengo 50 posibilidades de hacer eso 50 veces, para que lo tengan en cuenta. Creé un plano, o sea, un primitivo que ya lo habíamos visto anteriormente, F4 para ver las líneas del plano. Yo no necesito que este plano tenga todas estas líneas, la verdad. Todos los primitivos en modificar, van a ver acá una cosa. Todos los primitivos, cuando ustedes pasan a la pestaña de modificar, tienen unas opciones predeterminadas para que ustedes puedan jugar con esos modelos, ¿cierto?
Todos los primitivos tienen estas opciones. Una vez los convertimos a polígono, pierden todas estas cualidades. Entonces es importante que antes que conviertan a polígono sus objetos, puedan jugar un poco con esto. Divisiones, cuántas quiero. Ya en antiguas clases vimos por qué las divisiones son importantes. Pero en este plano no necesito. Como todavía es un polígono primitivo, puedo quitarle todo esto. Ahora sí, voy a convertir a polígono. Ya se pueden dar cuenta por qué puse la imagen tan gris. Me voy a vista superior, F3, para los que no se acuerdan de las otras clases, para ver un poco los mapas. Listo. Menú de línea. Este menú es muy importante, las líneas son muy interactivas en 3D Max, funcionan igual que en Illustrator, si han tenido la oportunidad de manejarlas. Hay todo tipo de líneas, ¿cierto? Si hacen esto y dejan oprimido, pueden hacer una curva, sencillo, rectángulos, círculos, elipses, arcos, rara vez lo utilizan, ni siquiera sé cómo usarlo, ya está, arcos, eso, dona, engon, que ya habíamos hablado de eso un poco, son polígonos, ya más adelante podemos utilizarlos, estrellas, y al igual que los objetos primitivos, todas estas figuras y líneas primitivas también tienen parámetros. Texto, podemos poner acá, curso, un huevo, no sé para qué es un huevo, y sección. Más adelante lo vamos a ver, ahorita en este momento no. Y al igual que los objetos, las líneas también se pueden convertir en figuras editables. Cuando yo tengo una línea, ya pueden, si ven que cuando yo paso la línea encima de mi imagen, la estoy viendo. Si esta imagen fuera blanca, vamos a hacer ese ejemplo de una vez. Vean lo difícil que es ver mi línea. Por eso utilicé la otra imagen, mucho mejor. Es como el mejor ejemplo. Vamos a hablar un poco de las líneas. Hay muchos cursos, muchos tutoriales sobre líneas. Vamos a ver como lo más sencillo de líneas. ¿Por qué? Porque las líneas, antes de modelar, también van a ser como una guía. Hagan de cuenta que antes de que ustedes hacen un dibujo en un papel, antes de las sombras, antes de la geometría general, ustedes dibujan son líneas. Aquí vamos a hacer un proceso parecido cuando uno no tiene todavía mucha experiencia modelando. Cuando tiene mucha experiencia va directamente al polígono, pero cuando no es mejor tener estas líneas guía. Cuando dibujamos una línea tenemos varias opciones. Acá, acá. Listo. Aquí tenemos la línea. Siempre que vayamos a manejar líneas, nos van a aparecer las opciones muy parecidas a las que tenemos en polígono. Vamos a ver primero las de las líneas. Punto, segmento, línea completa. Un punto que es este, el segmento que es este y la línea completa que es esta. Entonces, cuando yo me paro sobre este punto y hago clic, hay muchas opciones que me salen. Las de línea van a estar en la parte superior donde dice Tools 1. Yo puedo hacer que esa línea sea curva.
Es muy sencillo hacer eso, la verdad. Y esta línea también que sea curva. Pero hay muchos tipos de línea. Yo también puedo hacer que mi punto sea Bézier, que quiere decir que voy a tener estos comandos acá, ¿cierto? ¿Sí ven cómo la puedo modificar? ¿Ven, ven este segmento aquí que se ve por visualización? Eso es porque 3D Max trata de visualizarlo lo más rápido posible. ¿Cómo vamos a corregir eso? Vamos a oprimir en interpolación y vamos a poner adaptativa. Eso nos va a ayudar a mejorar un poco el aspecto de nuestra línea. ¿Qué es importante que sepan de Bézier? Bézier quiere decir que este y este van a estar relacionados. Siempre que mueva este, se me va a mover este. Para líneas más sinuosas, sinuosas quiere decir como con mejor curva, es Bézier. Pero si yo quiero otro tipo de línea que estos dos no tengan relación, es Bézier corner. Entonces cuando yo muevo esta, ven que la otra ya no se mueve. Esto parece sencillo, pero es importante que lo aprendamos. Estamos hablando de 3D, no de un programa gráfico. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene también opciones en 3D. Pues vamos a dar un ejemplo. Aquí estoy viendo mi línea en 3D y yo todo el tiempo me estuve moviendo en X y Y. Pero yo también me puedo mover en Z y Y. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a parar sobre el plano, hacemos clic y vamos a moverla. Entonces vean que mi línea ya cambió. Mi línea ya no es plana, ahora es 3D. Y vamos a mover este también. Entonces vamos a poner en el eje ZX y vamos a movernos. Ahora aparece como otro tipo de curva un poco más interesante, ¿cierto? Tengan esto muy en cuenta. Yo aprendí esto como 2 años después de manejar 3D Max y dije, ¿cómo es posible que haya trabajado sin saber esto? Y esto es la base, esto es la base de 3D Max. ¿Por qué? Porque el gizmo, el que ustedes ven, estas tres flechitas, es con lo que vamos a manejar todo. Este va a ser nuestro mejor amigo. Entonces, es importante que sepamos manejarlo. Podemos controlar el tamaño y todo eso que ya después vamos a ver si es necesario o no. Pero sí es importante que sepamos. Y ahora pueden ver que la curva es diferente en todas las vistas. Algo que es importante, no les había comentado, Max tiene este recuadro cuando uno está seleccionando las piezas. A veces ese recuadro estorba. Oprimiendo J van a desaparecer ese cuadro. Su objeto sigue seleccionado, pero el recuadro aparece. Por ahora y para la clase vamos a tener el cuadro presente. Lo pueden ver. En 3D es un cubo. Nos ayuda a guiarnos un poco. Operaciones de líneas. Entonces ya vieron cómo podemos manejar los puntos de la línea. Los segmentos igual. Lo que pasa es que el segmento sí se mueve todo y pues yo puedo jugar con él no con tanta libertad como los puntos, pero puedo rotarlo. Si lo roto entonces vean que esto ya cambió un montón. Ahora, vamos a hacer otro tipo de operaciones. Queremos hacer esta figura. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué quiere decir autogrid? ¿Ven esta casilla acá de autogrid? No sé si les había comentado, están los primitivos sólidos 3D y el que le sigue en el panel de crear son líneas, shapes. El icono es fácil de entender. Entonces vamos a coger la línea, vamos a ponerle autogrid, que quiere decir que quiero que la línea me dibuje encima del objeto. Si es un cilindro, un cubo, lo que sea, él me va a dibujar encima. Si no, me va a dibujar es en el fondo.
en el nivel 0, en el plano 0. Vamos a tratar de calcar esta forma. No importa si me equivoco. Digamos que ya. Vieron lo difícil que es, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar líneas compuestas. Este es un proceso importante porque también se va a hacer para el proceso de modelado. Vamos a descomponer nuestros objetos. ¿Qué quiere decir? Lo pueden hacer con cualquier objeto en la casa. Esto es un círculo, se ve que es un círculo, listo. Lo de arriba lo puedo dibujar, no hay ningún problema. Esta curvita y aquí vuelve y cierra. Cuando pican sobre el punto final, él va a preguntarles, ¿quieren cerrar la figura? Ustedes ponen sí. Pero tengo que corregir porque aquí no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta línea no la puedo ya modificar. Quiero modificarla, quiero agregarle un punto, quiero que se vuelva una línea un poco más versátil. Vamos a colocar clic derecho y vamos a poner convertir a una línea editable. Una línea editable. Listo. Y pueden ver que aquí ya nuestro menú cambió o se activó. Antes era igual, pero ahora se activó. ¿Listo? Entonces tengo un punto acá, pero me hace falta otro punto acá. Vamos a poner en el panel de geometría Refine, que es como redefinir. Y vamos a poner acá. Listo, ya tengo mi otro punto. Quitamos el punto de redefinir. Seleccionamos nuestro punto y lo ponemos acá. Este punto tiene unas curvas que no necesito. Entonces pongo clic derecho, Bezier Corner. Listo. Y esta puede ser recta, no necesito que sea así. Listo. ¿Cierto? Entonces ya tengo mi forma. No se preocupen por esta intersección. Esa nos va a ayudar más que todo. Accidentalmente a veces uno selecciona el objeto que no quiere. ¿Cómo vamos a hacer para que esto no nos pase? Vamos a colocar clic derecho y en el menú Display vamos a colocar una opción que se llama Freeze Selection. ¿Qué quiere decir? Vamos a congelar esta selección para que no la podamos coger y que se nos vaya a perder. Listo. Pueden ver que se volvió gris. Eso pasa cuando yo pongo Freeze Selection. Entonces, ¿cómo vamos a volverla al estado normal? Vamos a poner Unfreeze All. Para temas de visualización van a ver que voy a utilizar mucho esto. Coloco clic derecho. Vamos a buscar opciones del objeto, propiedades del objeto. Aquí van a ver un montón de opciones que no las vamos a ver ahorita, pero acá dice Show Frozen in Gray. O sea, cuando yo la congelo se ve gris. No quiero que eso pase. Y ahora sí, la voy a volver a congelar. Para descongelar recuerden que es Unfreeze All. Freeze Selection y Unfreeze All. Ya la congelé, ya no lo puedo coger, ¿sí ven? Eso me funciona porque es como si yo le pusiera una cinta pues a mi mesa para que no se moviera. Y vamos a dibujar la parte de abajo, que también es muy sencilla. Esta es un poco más sencilla que la anterior. Y cerramos. Vamos a volver nuestra línea a una spline. Hacemos Bezier Corner. Con el tiempo uno se vuelve un poco más rápido. Listo. Vamos a coger nuestras líneas y vamos a unirlas. Este todavía es un círculo. No me sirve. Necesito volverla un spline line también. Convertir a spline.
Listo. Ya tenemos nuestro spline y necesitamos que estas líneas sean toda la misma. Entonces vamos a geometría, attachar, attach, que es como juntar. Vamos a hacer attach. Y él nos va a decir, bueno, ¿cuáles quiere attach? Y yo pongo, quiero esta y quiero esta. Pero esto todavía no tiene nada que ver con el plano que estamos haciendo. Entonces, estamos en punto, pero necesitamos es cortar el segmento, ¿cierto? Cortar el segmento, cortar el segmento. Entonces deberíamos irnos a segmento. Ahí sí. Acá. En líneas. Como son dos segmentos sería solamente un pedazo. Pero necesitamos es cortar las tres líneas. Ahí es línea. Entonces vamos a línea y vamos a utilizar una opción que es trim. Trim es recortar. Y vamos a recortar las partes de la línea que no me sirven. Trim. Tan, 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 tan. Listo. Ese creo que está bien. Ya pueden ver que con simples líneas pude hacer esta geometría. Uno de los mayores problemas en hacer este tipo de líneas es que yo pienso que ya quedó todo unido. Pero si ustedes se ponen a ver, este punto quedó separado de este, este también quedó separado, bueno, este sí quedó pegado, este no. Tenemos que unir todos los puntos, entonces vamos a seleccionarlos, ¿cierto? Y vamos a utilizar esta palabra que se llama weld, que es unir. Y vamos a poner weld. ¿Ven que solamente me quedó un punto amarillo? Quiere decir que ahí comienza y ahí termina mi forma. ¿Cómo voy a comprobar que esta forma haya quedado bien? Selecciono nuevamente. Vamos al Modify. En Modifier List vamos a acceder a todos los comandos que vamos a poder utilizar dentro de polígonos y líneas. Esta lista de modificadores aplica para absolutamente todo. Líneas, polígonos, objetos, primitivos. Entonces, tengo mi línea seleccionada y voy a buscar dentro de todos estos, que les aseguro que no me sé ni la mitad, extruir, ¿cierto? Aquí me va a dar unos parámetros. Siempre que coloque un comando acá, él me va a dar unos parámetros. Y le voy a decir, quiero extruirlo 4 centímetros. Ya tenemos esta parte del objeto. Pero bueno, aquí estamos teniendo el mismo problema que teníamos con la letra, ¿cierto? Si suavizamos, no se va a ver bien. ¿Por qué quería mostrarles esto? Esto es el ejemplo de cómo se extruyen piezas sencillas, mecánicas, pero nosotros vamos a hacer es modelado profesional, que es un poco más complejo y necesita un poco más de paciencia. Y también quería mostrarles cómo funcionan las líneas en 3D Max, cómo podemos generar formas complejas y cómo podemos unirlas. Ya después si queremos, yo podría poner un cilindro en el centro, poner que penetre la pieza, me voy a Standard Primitives, debajo de eso hay una cosa que se llama Compound Objects, que son operaciones de objetos. Pongo pro boolean, esto es una frase famosa en muchos programas de 3D, que es hacer operaciones entre objetos, intersección, unión. ¿Se acuerdan de esa clase de conjuntos? Bueno, aquí es un poco recordar eso. Entonces aquí vemos las operaciones unión, intersección, subtracción, merge, que es como unir, pero nosotros vamos a subtraer. ¿Qué vamos a subtraer? Ya que dice que quiero coger esto. Entonces ya tengo parte de la pieza. Vamos a tomarnos un break y
Ya les muestro cómo es hacer esta pieza profesionalmente. Digamos que esta es de la manera principiante, pero vamos a hacer la pieza profesionalmente y esta pieza nos puede servir de apoyo. Ya nos vamos.